Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves que cuenta con la participación de Nicole Rodríguez, con quien vamos a examinar materias del país, básicamente, quizás pase algún tema planetario que nos toca a todos de todas maneras, y vamos a partir con recordándoles amigos que este programa lo auspicia de lunes a viernes el método EVE para que usted elimine aquellas cosas feas de su cuerpo que no ha podido eliminar con gimnasia ni con dietas como la barriga, las estrías, la celulitis y todas esas cosas feas. El método EVE se desarrolló en Corea del Sur. Son métodos específicamente dirigidos a esos problemas y están ahora disponibles acá en Chile en método EVE. Se imparten tres locales, uno en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles, para que usted elimine de una vez por todas esas deficiencias de su ciencia física que lo están jodiendo por años de años, algunas de ellas. Método EVE, entre al sitio y vea los detalles. Continúo con Ángel Hey, un corredor inmobiliario muy eficiente. Se concentran pocos encargos, trabajan de lunes a domingo, tienen métodos muy especiales para convencer a los reacios y venden o arriendan, según lo que les pide el cliente, mucho más rápido que otros. De Ángel Hey. Y termino con Remodeling, una empresa con puros profesionales para arreglar su piso, cambiarlo o modificar el parqué de su casa, temas de muebles de cocina con mueblistas especializados, pintura con pintores profesionales, arquitecto para obras mayores, en fin, profesionales de una empresa profesional que entrega un trabajo profesional y garantizado. La empresa está ahí siempre disponible, atenta a lo que usted requiera. Y dicho esto, entramos en materia con Nicole. Nicole, Oye, del comencemos puntapié con el inicial. tema de la carta de los alcaldes de oposición que fueron así como peregrinando a la moneda a dejar una carta al gobierno de Kast, producto de que lo único que falta de la ley de reconstrucción es esto de las compensaciones a los municipios porque se eliminó ese impuesto territorial, ese impuesto a la propiedad privada que era las contribuciones mayores de 65 años. Y esto se ha ido desvirtuando en el camino, porque incluso ya no se trata de las compensaciones, sino que se trata de equidad, lo voy a poner así entre comillas, equidad territorial, se trata de profundizar, que esto de que si no se compensa o si se compensa de la manera en que lo propone el proyecto, que se va a votar en comisión mixta, acuérdense que es lo único que falta votarse, que se va a votar la primera semana de agosto, profundiza las brechas, esto es un beneficio tributario que se concentra en las comunas más ricas, bueno, todo eso que son los El discurso clichés, habitual. el El discurso discurso habitual. habitual de la izquierda. Y quiero poner el acento en dos cosas. Uno, en qué minuto con respecto a la eliminación de las contribuciones pasamos a que el tema 100% es las compensaciones? Si cuando comenzó esto, mira cómo se va perdiendo la narrativa y los ejes. Cuando comenzó esto en marzo, abril, bueno, marzo no, en abril, el tema de eliminar las contribuciones, que no solamente además es un impuesto injusto, sino que además un impuesto calculado de una manera muy opaca en los municipios y gastado además de una manera muy opaca, que ya voy a ir a eso. Pero cuando se comenzó con la discusión, algunas voces, incluso el ministro Quiroga, hablaban de que si los municipios gastaran bien el dinero, si los municipios hicieran un buen uso de los recursos, entonces ¿por qué tenemos que hablar de compensación? Acuérdense que cuando comenzó este gobierno se hablaba de la rebaja en el gasto público y eso implica también a los municipios. Pero en toda la discusión de la ley de reconstrucción terminamos en que se estableció como un sine qua non, como una verdad, las compensaciones. O sea, ya no se habla de que hay que exigirle a los municipios que gasten bien el dinero, que reduzcan su personal, sabemos a quienes contratan, ¿no? Y todo eso que hacía mucho sentido en la gente. Ahora, la verdad, la condición sine qua non son las compensaciones. Por eso el ministro Quirós, que yo acá también le doy el punto al ministro Quirós, cuando dijo, pero si lo votan en contra, bueno, no hay compensación, si ni siquiera es un proyecto del gobierno, que la propia oposición votó en contra y que pasó a comisión mixta. Entonces,
Y me pregunto yo, le pregunto a los auditores, Fernando, ¿en qué minuto se estableció como una verdad, como una necesidad, las compensaciones a los municipios? Y ahora, efectivamente, hay, no sé si un aprovechamiento, pero en el fondo se están pasando de listo porque los alcaldes ahora quieren que haya otro sistema. En el fondo están buscando más recursos, otro sistema de compensación, están buscando más recursos por otro lado. Entonces, si se cae esta norma, ellos, de hecho, algunos de oposición prefieren que se caiga para después empezar por otro camino a batallar por un nuevo sistema de recursos para los municipios. Entonces, ¿cómo fácilmente pasamos de la reducción del Estado, de esa parte del Estado que no sirve para nada, para lo único que sirve es para darle pega a los amigos, para malgastar y llevarse plata al bolsillo? ¿Cómo pasamos rápidamente a que ahora se establece simplemente la compensación? Y están todos hablando de la compensación y hay una peregrinación de los alcaldes de oposición a la moneda pidiéndole liderazgo al ministro Kast. Esto es un tema que constantemente lo tratan de sacar, como tratar de deslegitimar a un presidente, como que Quirós tuviera todo el poder, ¿me entiendes? Como que él tiene el joystick del gobierno. Y si uno lee realmente, uno se da cuenta que no es así. Pero el punto es que pasamos a eso. Mira, antes de que puedas también comentarme, Fernando, te voy a decir Gracias. que hay un estudio publicado muy interesante para que lo busquen de la Applied Economics, así se habla, de unos académicos chilenos. Les va a sorprender estas cifras. Ese estudio que analizaba los gastos y los recursos de los municipios llegó a la conclusión que los municipios pueden hacer la misma cantidad de servicios con 61% menos de recursos. Esto es un estudio de académicos chilenos, búsquenlo, 61% menos. Y ellos están reclamando que en su conjunto van a dejar de recibir 200 millones de dólares, mientras cuando uno revisa y hace el cruce con los informes de Contraloría, miles de millones de dólares también se van a gastos que no están justificados, opacidad en las contrataciones. Cuando, ¿saben lo que pidió el ministro Quirós antes de seguir adelante con el tema de integrar la ley de reconstrucción el ítem de compensación? Dos cosas que los municipios no han entregado. ¿Saben lo que pidió? Mira, es muy sencillo. Pidió una lista de los empleados, de quiénes están contratados y para qué, de las funciones. ¿Tú sabes que no lo entregaron? Ningún municipio acá, ni derecha ni izquierda, ninguno. Entonces, aquí el punto es cómo pasamos rápidamente y se instala en la agenda compensaciones, y por ahí un diputado, el senador Sangüesa dijo, yo esto lo voy a votar en contra, no porque considere que no hay equidad territorial. El senador Sangüesa está diciendo, lo voy a votar en contra porque no sabemos en qué gastan los municipios sus recursos. Ojalá más se sumaran a él. Bueno, acá me parece a mí que hay dos puntos aquí que se pueden hacer para agregar a lo que tú has dicho. Uno, el hecho que se instale esto de la compensación no es nada raro porque la izquierda controla básicamente el circuito comunicacional en Chile, porque controla el contenido de los medios de comunicación, en buena parte debido al personal de izquierda de esos medios de comunicación, porque la palabra misma compensación asume que hay un daño. Entonces se acepta la palabra compensación y automáticamente, tácitamente, se está aceptando que hay un daño, y cuando hay un daño, a su vez, eso fortifica el concepto de compensación. Hay que curar la herida. Entonces se sigue adelante con el axioma de que se produjo un daño irreparable si las cosas siguen así y hay que tomar medidas. Eso es una cosa. Pero lo de fondo, fíjate, es lo siguiente. Cuando hacemos estos análisis que tú hiciste de ese estudio, por ejemplo, se parte de una base que teóricamente correcta, pero en la práctica equivocada. Se asume que los municipios, así como cualquier otro organismo del Estado, tienen como razón de ser el cumplir ciertas tareas de gestión para el bienestar del país, como si fuera una empresa cuya razón de ser es producir determinado servicio o producto. Y siendo eso el propósito, se busca que el medio de hacerlo sea el más
adecuado desde el punto de vista de la calidad del producto y del costo, ¿no es cierto? Pero esa no es la función del Estado y de los municipios en Chile. Si tú analizas históricamente cómo se empezó a formar el Estado en Chile y cómo empezó a crecer, especialmente a partir de la época, digamos, de las primeras 2 décadas del siglo XX, te vas a encontrar que la verdadera función, la función implícita, la función latente, como dicen los sociólogos, del instrumento, del Estado y de sus organismos paralelos como los municipios, es dar pega. Esa es su función. Por eso que están todos sobredotados de personal, pues. El Estado entero está sobredotado de personal y los municipios están sobredotados de personal, porque la función de estos organismos es dar pega. Y eso tiene un origen político, sociológico, etcétera. ¿Por qué el Estado es tan importante para dar pega en un país como Chile? Bueno, ahí tendríamos que partir con la historia económica del país, la dificultad de crecer, los límites que tiene el desarrollo por los mercados pequeños, en fin, montones de cosas. Entonces el Estado desde un principio se constituyó en una bolsa de pitutos, a su vez para mantener cierto control político y cierto control social, para que no caigamos en situaciones poco menos que de guerra civil. Entonces se han constituido en máquinas de dar pega. Piensa tú en todos los funcionarios que tiene el Estado chileno, más de medio millón, más de, mucho más que eso, estoy dando una cifra aproximada nada más. Entonces, es evidente que si les dicen, señores, ustedes podrían hacer las mismas tareas con la mitad de la plata, ellos te podrían decir, pero no lo van a decir porque suena mal, no, pero si la función nuestra es simplemente gastar ese doble para dar pega. Si para eso estamos, para dar pega. Los municipios no están para regar los jardines, están para dar pega. Lo de regar los jardines es lo marginal, es el pretexto, podríamos decir. Entonces se habla de compensaciones porque sería una herida a las pegas de cientos de miles. ¿Cuántos empleados hay en la totalidad de las 360 comunas en Chile? Yo No, creo no que se más de sabe, 100.000. Se pero no sabe. lo tienen. No Bueno, tienen ni siquiera el número exacto, ese es el problema. bueno, ahí está. ¿Por qué no lo dan? Porque es grosero. Es Porque grosero. bueno, es cuestión de que uno personalmente vaya a un municipio. Uno tiene que ir de vez en cuando a renovar el carnet de chofer o a pagar una multa o cualquier cosa. Bueno, miren ustedes a su alrededor, estimados amigos, la cantidad el aparato administrativo inmenso que tienen, la cantidad de gente. Hagan la prueba de llamar por teléfono a alguna dependencia de las muchas que se crean los municipios, porque es impresionante. Éntrate tú al sitio de cualquier municipio, del municipio tuyo. Tú vives, estás en Vitacura, entiendo, ¿no? Por ahí. Sí. O en La Barnechea, no sé dónde sea. Entra a la página y ve la cantidad de supuestas funciones que cumplen. Luego agárrate el teléfono de una de ellas y llama. Ni siquiera te van a contestar el teléfono porque no hacen nada. No están para contestar el teléfono. No están para contestar el teléfono. Entonces, ese es el punto. Entonces hay que compensar a los niños para que sigan pagando el sueldo, para cumplir su verdadera función de toda la vida del Estado chileno, que es dar pega. Que además cumple un fin muy simple, ¿no? Dar votos, conseguir votos para los que dan esas pegas. Así que esa es la explicación, creo yo, de esto de las compensaciones. No, y hay una cultura, yo creo que de ahí me voy a saltar porque creo que es parte de lo mismo, ¿eh? No, no es tan distinto con respecto a la negativa o el pausar o dilatar el tema de rebaja de el número de diputados y senadores, porque aquí tengo un número que también es grosero, pero el punto es que al final nos llenamos de informes. Si esto no es que las instituciones no funcionen, ¿ah? Nos llenamos de informes acerca de la opacidad, oscuridad y mal uso de los recursos, pero eso va quedando ahí, ahí en el ambiente. No es un escándalo nacional, no es un No, escándalo de protestas de nosotros los contribuyentes caminando en la calle diciendo que se vayan todos, sino que queda ahí. El ministro Quirós comienza con un punto político interesante diciendo los municipios no tienen por qué recibir compensaciones, bajen el gasto, pero si tienen que bajar el gasto, pero si no se puede estar siempre subiendo gastos, ¿por qué ese gasto cuando se dice bajen el gasto? No es señora, señor, que el guardia municipal no va a, no va a estar rondando las calles, ese gasto que le están diciendo que rebajen, es dejen de botar la plata, po, o de hacer licitaciones con sobreprecio para llevarse plata para el bolsillo, o sea, a eso se refieren. Pero qué fácil se instala las compensaciones. Y ahora todo gira en torno a las compensaciones. Mientras uno lee
hagamos un poquito de memoria. Contraloría, no sé, este año Contraloría no ha hablado tanto, pero bueno, estamos recién en julio. El 2025, a fines del 2025, detectó irregularidades en un pequeño muestreo de municipios, por alrededor de 35 municipios, eso no es nada, son 365. Y en esas 35 municipios detectó mal uso de recursos en todas las entidades revisadas, en todos los niveles revisados. Miren, por favor, gastos improcedentes, gastos sin aclaración, etcétera. Incluso a marzo creo que fue, ¿te acuerdas, Fernando? Porque lo hablamos en el programa, Contraloría detectó el mal uso de recursos en la Asociación Chilena de Municipios, o sea, ya ni siquiera, es grosero, ni siquiera particularmente en un municipio, sino que la plata que entregan los municipios para mantener la Asociación de Municipios, se detectaron irregularidades como falta de control interno, viáticos pagados en exceso, horas extras pagadas en exceso, o sea, ya ni siquiera la asociación se salva. Y en abril, que fue el último informe que tengo, y este también lo hablamos, la Contraloría arrojó un informe que hablaba de que los municipios, en los pocos que pudo investigar, porque saca muestreo, gastaron más en celebraciones que en ayuda social. 31.000 millones de pesos, o sea, 31 millones de dólares. ¿En qué gastaron? Día de la infancia, día del perro, día de la mascota, el día de la madre, día del padre, día de la mujer y así Día del sucesivamente. funcionario, deberían. Claro. Y además, el Consejo para la Transparencia detectó que más del 12%, que yo creo que esta cifra suena baja, pero no es baja, porque lo que hizo el Consejo para la Transparencia también a inicio de este año es analizar cuántos municipios habían subido sus obligaciones de información a un portal. Ustedes saben que no están obligados a subir el 100%, se les pide 65%. De ese 65% que es el desde, no suben más, 12% ni siquiera llegaron al 65%. Entonces, donde hay un poco acá de... se perdió lo poquito que se había avanzado con el discurso del ministro Quirós cuando llegaron a este gobierno, un gobierno de derecha, a decir hay que rebajar el gasto del Estado, hay que disminuir el Estado. Y en el transcurso de esta discusión, de esta ley de reconstrucción, se va perdiendo algo central, que es el buen uso de los recursos. Y ahora Pero si es nadie que está exigiéndole a los municipios que entreguen la lista de los funcionarios, de sus sueldos y en qué gastan además los municipios, sino que además tienen la libertad y se sienten con la legitimidad de peregrinar estos alcaldes de izquierda, porque a todo esto en este proceso se produjo una división entre los alcaldes oficialistas y los de izquierda, algo que no había pasado, por las posturas que tienen en torno a la compensación. El punto es que se sienten con legitimidad de avanzar en esto y entregar una carta con Bodanovich a la cabeza, porque es como el bueno, pero sí niño, que el niño lo que que, todos quieren ahí, el alcalde Bodanovich. lo que pasa es que cuando estas situaciones se acumulan a lo largo de los años, esta manera de ver el mundo al revés, desde el punto de vista de uno, pero para ellos es al derecho, es lo correcto, terminan desarrollando su propia cultura, su propia legitimidad y ya les parece correcto todo eso. En cuanto al buen uso que tú mencionabas, el buen uso de los recursos, bueno, si fueran un poco más atrevidos en confesar las cosas como son, dirían, bueno, si es que el buen uso de los recursos consiste en gastarlos en los funcionarios. Ese es el gasto social de los municipios. Pagarle sueldo a los tíos, a los sobrinos, a los amigos, a los amigotes que tienen familia, que tienen gente, son chilenos también, les estamos pagando sueldo, los estamos fiesteando con el pretexto de las mascotas, como sea. Ese es el gasto social de los municipios. No es ir donde doña Juanita, a arreglarle el techo, a cambiarle la fonolita. El gasto social consiste en darle pega a la gente que está en el municipio, así como los que están en los ministerios. Ese es el gasto social. En eso consiste el gasto social. Hay que entenderlo de una vez por todas, que en esta estructura cultural y política, el gasto social en Chile consiste en darle pega a la gente en el aparato público. Ese es el gasto social. Y es bastante eficiente, fíjate, más de medio millón de chilenos son beneficiarios de ese gasto social, pues. Descontemos los que están ahí realmente para cumplir funciones necesarias. Yo diría que por lo menos la mitad de los funcionarios públicos están ahí por razones de gasto social, por pituto.
por darles pega, por darle ingreso a una parte de los chilenos que no la encontrarían o no querrían buscarla en el mundo privado. Eso es. Hay que entender cómo funciona, cuál es la verdadera estructura de este país. Esa es la estructura de este país. Esto no es una empresa donde uno anda escudriñando dónde están los malos gastos. No, el gasto acá es ese, darle pega a la gente, que además va a permitir que ese sistema se mantenga porque en la próxima elección va a votar por los que les dieron la pega. Entonces se crea y se cierra el círculo. Eso es. Ese es Chile, no es otra cosa. Es el error que cometía muchas veces Piñera y que quizás, no sé si llamarlo error, es una interpretación del país de verlo como una empresa, que se puede manejar como una empresa. No se puede manejar como una empresa un país, y menos Chile, que ya hace 40 años, yo diría que empezó esto con el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Empezó esta visión, esta democracia de masas, en la cual Ruiz tú tienes que Tagle. alimentar esas masas votantes, pues. Tenés que darles pega, si no, ¿cómo? Pero si eso se refleja desnudamente en los propios partidos políticos, llegan al poder y empieza la disputa por las pegas. Pero si está a la vista. Y luego que se dan pegas los de arriba, empiezan las pegas para los demás abajo. De los ministros pasamos a los subsecretarios pasamos a los jefes de departamento, el jefe de departamento empieza a contratar a la tía, a la amante, qué sé yo, y así sucesivamente va para abajo la mecánica. Y los que del gobierno anterior ya se generaron esta póliza de seguro que se llama inamovilidad de los cargos y siguen ahí. Entonces sigue creciendo el Estado, que es el estado de bienestar en cierto sentido. En eso consiste el estado de bienestar. Un estado que lo abarca todo, que coincide con la totalidad del país. Eso sería el ideal para la izquierda, que coincidan las dos cosas. Bueno, antes de continuar, amigos, van a permitirme ustedes que les cuente de algunos de los productos y servicios que hacen posible este programa, entre otras cosas. Desde luego hacen posible este programa las personas que están en Patreon y en Flow, a los cuales inmediatamente les digo, sin ustedes este programa no existe. Bien, compreoro.com, amigos, ya les he contado muchas veces, es la manera de hacer la mejor inversión posible. Y cada vez mejor por los cambios en la estructura financiera internacional que están empujando China y la India, dos países enormes. Las cosas van para el encarecimiento y por lo tanto convertir al oro y la plata en una inversión aún mejor de lo que ya es. Compreoro.com. AutoWolf, la empresa que va a su casa o a donde usted pida a dejarle la carrocería de su auto como nueva, después que usted les mandó una foto, ellos le vieron lo que había que hacer, le mandaron un presupuesto, usted no se ha molestado, no se ha movido, van a su casa, sigue usted sin moverse, frente a sus ojos arreglan, dejan como nuevo el auto, si es necesario porque está demasiado aporreado, se lo llevan, pero solo por 2 o 3 días, no por 2 o 3 meses, se lo dejan donde usted pide, usted sigue sin moverse de su casa y al cabo de esos 2 o 3 días como máximo, ahí tiene el auto como nuevo en su garage, adentro de su casa, donde sea que lo ponga. Fuera de eso tienen una compraventa de autos usados, que por supuesto es un mercado que conocen bien, y como si todo esto fuera poco, le van a entregar a usted regalo por ser cliente de ellos una aspiradora para el auto. Ok, autowolf.cl, ahí los ubica. Sigo con KMRP, un software con inteligencia artificial para el manejo total de todos los aspectos de su empresa. Esto le garantiza a usted un manejo súper inteligente, súper cuidadoso, sin flojeras, sin desidias, sin olvidos, sin nada de todas esas cosas que suelen ocurrir con el personal humano, lamentablemente. Kame ERP, usted ubica este software en kame.cl, es accesible, no es una compra cara, ni mucho menos, es fácil de aprender. Kame.cl, ahí lo va a encontrar. Y termino este bloque con... ¿Con qué lo termino? Con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica artistas del flamenco para que le amenicen ya sea una función privada en su casa, por cualquier cosa que quiera usted festejar con un número precioso, o amenicen una actividad corporativa, una organización comercial o de otro tipo que quiere tener un número precioso, o en un restaurante, están disponibles para todas esas cosas. Flamencas.cl. Volvemos con Nicole. Y ahora sí, voy a hablar con respecto también al concepto de que plata que entra al Estado, plata de nosotros, de todos los impuestos que pagamos,
no es una plata que le corresponde a la gente, sino que le corresponde a la gente que trabaja en el Estado. Hay un concepto ahí que no es como del contribuyente, sino que el Estado soy yo. Pero antes de eso, tú mencionaste a Sebastián Piñera con respecto a la gestión. Pero hay una diferencia. Sebastián Piñera, que en paz descanse por lo demás, viene hablemos de la derecha tradicional, en el cual no estaba, estaba el concepto de eficiencia porque él era una persona que gestionaba eficientemente. Pero también está el concepto en esa derecha de el Estado entregando cosas, del Estado entregando subsidios, de un Estado no más pequeño, sino que de un Estado grande, pero eficiente. La diferencia de lo que hacía Sebastián Piñera era administrar lo que ya estaba grande, gigante, obeso, pero administrarlo mejor. De hecho, aumentó los ministerios. Si de hecho Sebastián Piñera no achicó, el Estado lo agrandó. Entonces, lo que quiero hacer el punto con ese gobierno de derecha es que supuestamente este gobierno de José Antonio Kast es otro tipo de derecha. Es la nueva derecha, digamos, la que en algún minuto llamaba la derecha sin complejo en algunas cosas y que en campaña fue reiterativo en achicar el Estado. Entonces, creo que aquí hay un punto en el cual no se les puede escapar. Yo sé que el sentido práctico, el sentido de tirar hacia adelante la ley de reconstrucción lo hace algo más importante que estar peleando en pedirle a los municipios un listado, pero ya se les abrió un espacio, y el espacio es que la ley de reconstrucción está aprobada. Si rechazan la ley de compensación o el artículo de compensación en comisión mixta, se rechaza ese artículo y la ley de reconstrucción sigue adelante para promulgarla. Entonces, a lo mejor hay más diputados, senadores de derecha que se sumen al senador Gustavo Sangüesa diciendo yo la voy a rechazar, no porque no haya equidad territorial ni que esto, que las comunas más ricas, la voy a rechazar porque los municipios malgastan el dinero y todavía no explican en qué lo gastan. Ojalá más gente se sumara a ese coro porque en campaña hubo varios que estaban en eso y ahora como que se les ha ido olvidando, ¿no es cierto? Bueno, mira, yo no creo que se vaya a achicar el Estado ahora tampoco. Yo creo que eso no va a ocurrir, no ha ocurrido en ninguna parte del mundo que yo conozca. No conozco ningún régimen del pasado o, o del futuro que yo tengo. Ustedes saben que yo tengo comunicación con los extraterrestres y me cuentan del futuro. No existe ningún Estado que se achique. Los Estados son como los tumores, solamente saben crecer. Y te voy a decir más, eso está inscrito en la lógica de las cosas hoy en día. Hoy en día cada vez va a haber menos posibilidades de trabajo en el mundo privado porque eso lo va a ir siendo tomado muchas más y más pega por la automatización, la robotización y la inteligencia artificial. El mundo del futuro es un mundo con mucha gente que no tiene nada que hacer realmente, laboralmente, que no tiene utilidad, para decirlo derechamente. Y entonces esa gente va a haber que tenerla de algún modo funcionando en el sentido de ser empleado de un Estado creciente. Porque la principal y primera función de una sociedad, de un Estado, es que esa sociedad no se haga pedazo, que no entre en conflictos políticos, que no llegue una guerra civil, que no se produzca, digamos, una anarquía, que no se produzca la anomia. Esa es la primera función, el orden social. Y el orden social más y más va a depender de un Estado que dé trabajo, que dé, por último, la sensación de que tú estás siendo útil en la vida, aunque no lo seas realmente. O sea, como esta gente que nombró Boric y que en el momento en que se produjo el incendio del Paraíso demostraron que estaban ahí simplemente recibiendo un sueldo, que esa era su función, recibir un sueldo porque no hicieron nada, no supieron hacer nada, no tenían idea de nada y murió gente. Ese es el movimiento histórico para allá va y por eso que tú examinas en Europa, en Estados Unidos, el Estado en Estados Unidos es inmenso también. Las organizaciones dentro del Estado no hacen más que crecer. No sé si tú has estudiado, yo lo he hecho porque esas cosas me interesan, la historia de la NASA, una organización que se supone que no puede ser más racional. Cómo ha crecido la burocracia dentro de la NASA y cómo eso ha ido en paralelo pérdidas de eficiencia que se han manifestado en toda clase de problemas, de accidentes, de demora en los proyectos, etcétera. Porque la función número uno del Estado es que no se venga abajo el Estado. Y en este momento esto significa meter y meter gente, porque el mundo privado
Ya no es como en el lejano oeste, un espacio enorme donde tú tienes que ir y hacerte tu vida, construir tu vida. Se acabó eso. Pero la población no se ha acabado. Hay que darle algo para que viva, para que no salga, digamos, a patear, a romper las vitrinas, para que no salga, digamos, a eso que llaman el estallido social. Entonces, volviendo a Chile, Kast no va a achicar el Estado, va a tomar dos o tres medidas, las que se pueda, que van a ser muy menores, algunas van a ser puramente cosméticas, y el Estado va a seguir creciendo porque eso es absolutamente inevitable. ¿Cómo tú sacas a 400 o 500 mil personas, sumando todos los que están de más, a la calle? ¿Qué haces con ellos para mantener, digamos, el orden social, para que voten por ti la próxima vez, para que no salgan a destruir, para que no salgan a quemar, para que no se sumen a eso que llaman las movilizaciones? Así que yo no espero ningún cambio de fondo en este tema del porte del Estado, y, y las llamadas perfeccionamiento se van a traducir en crear más organismos del Estado, acuérdate. Oye, hay un dato escandaloso que por esas curiosidades de nuestro país no termina en escándalo, po. Y la fundación nuevamente, que es la fundación de Tere Marinovich, hizo un cruce de información y ayer sacó un informe sobre el gasto que hay en asesores en el Parlamento. Me acordé por el tema de reducir los números de diputados y senadores. Si ustedes ven, por ejemplo, ahora que vino la asunción de Keiko Fujimori en Perú, Perú es un país mucho más grande que Chile, hay otros países muchísimo más grandes que Chile, nosotros somos 19 millones de habitantes y tienen la mitad de diputados, pues. Nosotros tenemos 155. Bueno, pero por último, si trabajaran bien y gastaran bien los recursos, y no por último, pero deberíamos tener la mitad. El punto es que la Fundación nuevamente hicieron este cruce de información y miren, de los 155 diputados de la República, en total tienen contratado más de mil asesores a un costo de 1.300 millones mensuales, $1,500,000, más o menos, se van mensualmente en 1.000 asesores o más, porque hay veces que trabajan part-time, no son asesores contratados. No es, dice, es la suma que está registrada en Transparencia Activa, lo que arrojó este informe, y dice que no todos, además, ni siquiera una gran mayoría tiene fines legislativos, técnicos. Por ejemplo, cada diputado, lo que explica este informe, arma su equipo como quiere. Entonces, hay poca información pública de lo que hacen estos asesores con cada Nada. diputado. ¿Qué van a hacer? Ah, Nada. ya. Y de la revisión que empezaron a hacer, por ejemplo, hay un diputado que tiene 14 asesores, otros que no mantienen contratado ningún profesional legislativo, sino que administrativo, es decir, nada. Concejales expertos, o sea, un diputado que contrata un concejal que está en X comuna y lo pone como experto en ciertas materias, otros que figuran como asesores en política pública legislativa que no tienen la profesión ni su expertise está en eso, y que coincidentemente esos asesores representan a comunas del distrito donde ellos salieron elegidos. Y por ejemplo, les voy a dar otros datitos del promedio de asesor. Emilia Nullado, que lleva varios periodos ya en la Cámara de Diputados del Partido Socialista, 12,3 asesores. Gael Youmans del Frente Amplio, 11. Francisca Bello, Cristian Menchaca, Beltrán, 11. Natalie Castillo, Partido Comunista, 10,7. Y así sucesivamente. Nullado, del Partido Socialista, aparece en este listado como la que tiene más asesores. Y hay un récord ahí que arroja el informe. Son pitutos. Son pitutos nomás. Entonces, esa es nuestra plata. Eso es lo que supuestamente en el presupuesto de la nación se destina para que funcione correctamente un parlamento. Pero al final, todos lo hacen como si fuera un saqueo. Y no es un saqueo del Estado, es un saqueo de los contribuyentes. Suben y suben impuestos y nos saquean para contratar
pituto, para contratar al amigo, para contratar al otro que le ayudó en la campaña. Llámalo de otra manera, para que salga más fino, llámalo redistribución del ingreso. Sí, Te por sacan plata a redistribución. ti y a mí y a todos los contribuyentes para entregárselas a estas personas. Ahora, ¿de qué es lo que asesoran esas personas? No asesoran de nada, son parientes, son amigos, Nada. son camaradas. Si uno quiere asesorarse hoy en día, recurre gratis a la inteligencia artificial y te da la mejor asesoría del mundo en todos los temas que tú quieras. Si se tratara del punto de vista técnico, bastaría con eso. Y te puedes deshacer de los 10 asesores. Pero los tipos no están ahí justamente para asesorarte en nada. Es dar pega, si es lo mismo. Volvemos al mismo punto. De aquí lo que se trata es de darle pega, darle ingreso a la mayor cantidad posible de gente, desde luego de tu familia, de tus amigos, de la secretaria con la que salí a la, ¿cómo lo llaman? Colación. Bueno, toda esa cuestión, de eso se trata, Está en colación, qué antiguo. colación. Cámbiate una letrita ahí. Está en colación la secre. Claro, ahora, Se comen uno al otro. Bueno, por- eso es, eso es. Volvemos al mismo punto. Si en eso se convirtió Chile, y te voy a decir, en eso se está convirtiendo el aparato estatal de todos los países del mundo. Así es. Y por una razón de fondo que ya mencioné. Hay que mantener el orden social en un mundo en que ya no tenemos 400 o 500 millones de habitantes, sino que 8.000 millones. 8.000 millones que hacen demandas ahora, que no se quedan arrinconados en un sector y sin levantar cabeza, sino que hacen demandas, que exigen sus derechos. ¿Qué hacís pero, con esa gente para que no se venga, para que no haya, digamos, una especie de como pelea de bar de las películas de vaqueros? Tenéis que darles pega, tenéis que inventarles pega, tenéis que darles recursos. Y eso es el mecanismo que está funcionando en todas partes. Entonces, esos pero hay diputados que estados y quieren... estados, no en Ah, todas partes, hay estados y estados, hay estados con más control. O sea, suena pero un poquito fíjate a que... justificación. No me gusta mucho eso porque suena a justificación de que No, yo no estoy como la justificando, sociedad estoy está explicando. cambiando. Estoy ¿Mm? explicando, Nicole. Te estoy explicando un fenómeno. Yo no lo justifico. ¿Quién soy yo para justificar ni una cosa? Y fíjate que si tú examinas todos, si tú te metes en la prensa de del país que tú crees más eficiente, te vas a encontrar con los reclamos exactamente iguales a los tuyos. Te sugiero que entres, por ejemplo, en los medios de prensa suiza y ve lo que se está discutiendo hoy día sobre el parasitismo, es la frase que usan en algunos de los cantones suizos, del aparato estatal, del Pero tiene aparato una eficiencia, local. sí, pero ya que nombraste Suiza, tiene una eficiencia que no se compara con el Estado chileno. De Bueno, hecho, a eso me bueno, sí refiero, hay hay grados, hay magnitudes. grados y grados, por supuesto que Eso es lo que digo, hay hay grados. grados, pero el fenómeno, el principio operativo es el mismo. Es como una enfermedad. El tumor está más grande o está más pequeño, pero el tumor está ahí, porque es una necesidad funcional. Y no lo digo para legitimar ni para justificar. Yo simplemente observo lo que ocurre, nada más. Y a propósito de observar lo que ocurre, se me está olvidando observar, amigos míos, Igual creo que hay a mí, poca conciencia en Chile de el pago de los impuestos con respecto a la responsabilidad que se tiene que tener con la gente. Y esto, porque está déjame ver instalada, la ¿perdón? publicidad. Ah, bueno, es que No, no tengo que- ponga, no te enojes. es que se Es me que tengo olvida que la ser. mitad, me quedan dos palabras y me cortan. Bueno, está bien. No, si, pero ¿qué quieres que le haga si no nos eternizamos? Amigos, Pontara. Pontara, una empresa nueva que atiende a personas que quieren convertirse, que quieren publicar un libro o varios, que tienen una idea en la cabeza o que ya tienen incluso un archivo, no hayan cómo continuar, saben que la cosa no es fácil. Bueno, aquí apareció Pontara, que la idea de Pontara es facilitar este proceso desde la idea en la mente hasta la publicación. Se ayuda a las personas que tienen una idea pero no saben cómo partir, cómo transformarla en un libro. Se ayuda a los que ya tienen el archivo para mejorarlo. Se hace todo lo necesario para que finalmente todo esto se convierta en un libro. Una, un emprendimiento súper original, único en este país, yo creo, quizás en el globo, no conozco de otro por el estilo, tal vez exista. Pontara.cl, ya hay un buen número de personas que están trabajando con Pontara. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que van a revisar la logística de su empresa, van a ver lo que funciona mal o bien y le van a mostrar, le van a ofrecer un modelo alternativo para que usted no pierda plata, para que no haya una hemorragia y le van a buscar el personal adecuado para manejar y gestionar esa nueva logística. Continúo con Osiris Headhunter. Estas personas, esta empresa, busca cabezas talentosas
para cubrir los cargos de responsabilidad de su empresa. Osiris Headhunter tiene experiencia en esta materia, encuentran, no es fácil, pero encuentran el personal adecuado para cubrir esos cargos y lo hacen muy bien, incluso dan una garantía. Si usted no está de acuerdo con la persona que ellos escogieron, le van a buscar otra sin costo adicional, porque le aciertan prácticamente siempre. Y bueno, volvemos, perdona que te haya interrumpido, pero hay cosas que tengo que hacer a veces contra mi voluntad. Volvemos con Nicole. Así que no se me No, enoje solo tanto, ni. no, es que bueno, se me olvidó, pero quería decir que perdí el hilo, pero quería decir que hay poca conciencia porque se instaló en Chile se ha instalado yo creo que hace más de 80 años, el hecho de que unos pocos ricos pagan los impuestos y esos pocos impuestos, esos hartos impuestos que pagan un puñado de el 1% más rico es para beneficiar a la gente, todo el resto, las víctimas del sistema, etcétera. Cuando no es así, al final de cuentas todos pagamos impuestos y estamos todos manteniendo ese estado groseramente. Entonces, esa idea del contribuyente en Chile falta, estamos años luz de otros países en los cuales incluso te llegan cartas a tu casa, cartas o email, con todo un estado de cuenta en lo que gastó tu municipio o ya sea un gobierno federal, etcétera. Hay mucho más conciencia de que corresponde que te rindan cuentas. Aquí te rinden cuentas simplemente de una manera narrativa, hablando de los beneficios sociales o los programas sociales. Bluff. Pero además de ese bluff, es esa poca noción que hay del ciudadano chileno de que todos pagamos impuestos. Mira lo que costó una ley que se hizo en el primer gobierno de Sebastián Piñera, pero se fue adoptando muy lentamente, que el IVA estuviera diferenciado a las boletas, algo básico. Y no en todas, porque yo reviso siempre. Y uno se da cuenta que cuando empezó esto, la gente preguntaba, ¿qué es esto que me está cobrando aparte? Y pues yo me fijaba en los locales, los comercios, qué sé yo, y la persona en la caja tenía que explicar, no le está cobrando aparte, le está explicando que el 19% del IVA lo que cobra el Estado. Muchas veces me topé con esa pregunta. Entonces, nos falta mucho, mucho camino que recorrer para tener esa conciencia de que somos, aquí nos hablan de ciudadanos, pero principalmente somos contribuyentes al Estado. Bueno, pero además que esa corriente va en la dirección contraria a la que tú querrías y que yo querría también. O sea, la corriente va al contrario a legitimar esto de que hay que extorsionar a los supuestos ricos, que son todos los que pagan algo. De hecho, todos pagamos, hasta el más pobre, porque el IVA es un impuesto universal, ¿no es cierto? La corriente va para ese lado. O sea, si tú misma estabas mencionando estos alcaldes que llegaron a entregar una carta y ellos deben sentir que es muy legítima su postura. Es decir, la corriente va para el otro lado. La cultura va para ese lado del parasitismo convertido en institución legítima. No al revés. No hay una corriente de gente que diga, salvo los pocos que digamos que son los que más son extorsionados con impuestos y que son más jodidos con los impuestos y que son más puestos en la galería de los sospechosos, eso que llaman los ricos, los súper ricos. Fuera de ese grupito, que sienten que ellos se las pueden batir por su cuenta, con sus habilidades o con sus capacidades, el resto de la población va en la dirección contraria. Por eso que tú tienes razón y Quirós tiene razón cuando hablan de la guerra cultural, porque se está formando una cultura distinta, ya se formó de hecho. Y eso por esa razón que es irreversible, creo yo, en gran parte. Porque tú no le puedes decir a 15 millones o 14 millones o la gran mayoría de los chilenos que resulta que no tienen que recibir bonos, que no tienen que recibir perdonazos, que no tienen que pagar la benzina más cara, sino que tiene que venir el Estado a ayudarlo, que tienen que haber borronazos, que tienen que haber créditos que no se pagan, que tiene que haber todos esos beneficios, que llamados beneficios, que son una expoliación de los que pagan impuestos, en parte son ellos mismos, pero los que pagan más impuestos, digamos. Eso se instaló. ¿Cómo tú desarmas eso? ¿Cómo le dice a la gente, no, pues, usted tiene que pagar? Y si tiene que pagar más por la benzina, tiene que pagar más. Y si no puede, vaya a ser micro, qué sé yo. No le puedes decir eso a 15 millones de personas. Mira, buena parte de los despelotes que hubo en Estados Unidos, más o menos en la época, un poquito antes del COVID,
un poquito después de del llamado estallido social, si tú examinas, ¿te acuerdas de los videos que salían de estas multitudes que salían a las calles a dejar la cagada en las ciudades norteamericanas, lo que no se había visto nunca? La gran mayoría de esa gente, porque algunos los entrevistaban, pertenecían a esa categoría de quienes no les va bien en el mundo privado, están con dificultades para tener pega, o no las buscan, pero están molestos porque les cortaron el subsidio de esto, les cortaron la cuestión de los remedios, les cortaron los tickets para ir al supermercado, todo eso que se inició con la administración Johnson, que era de, ¿cómo le puso un nombre? Fue una gran campaña de Lyndon Johnson para crear una especie de estado de bienestar en Estados Unidos. Bueno, esa es la corriente ahora, lamentablemente, no la contraria, no la eficiencia, no el dar cuentas, no, no. Y por eso que están reclamando que hay que compensar a los municipios. Así es. Oye, dos temitas antes que se nos vaya, porque son los que están girando y que son importantes. Con respecto al caso de Bernarda Vera, que la encontraron en Argentina, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, habló del tema, hablando de que el gobierno anterior, el gobierno de Gabriel Boric, tuvo la información y que no hicieron nada con esa información. En el fondo ellos dijeron que estaban investigando, pero al final dilataron y no hicieron mucho. Y el ministro de Justicia habló del caso, habló de cómo removieron a la subsecretaria de Derechos Humanos porque en el fondo no estaba avanzando y que eh, oficiaron al Consejo de Defensa del Estado para que adopten acciones correspondientes y de una serie de declaraciones. Y aquí quiero hacer un punto político. El gobierno queda corto con estas declaraciones. Estamos clarísimos, me imagino que todos lo tienen claro, que el gobierno de Gabriel Boric, el ministro Cordero, el ex ministro Cordero, no tenía mucha intención en avanzar para poder esclarecer si Bernarda Vera es una más dentro de varias otras o varias otras personas que aparecen en el informe RETI como desaparecidas y que finalmente están en otro país o están escondidas o viven en otro país, pero que sus familias siguen recibiendo recursos del Estado, las famosas reparaciones. Está claro que el gobierno anterior no quería avanzar en esto. Entonces, echar, poner el énfasis en que el gobierno de Boric tuvo la información y que no avanzaron, a mí me parece de perogrullo, no contribuye en nada y el gobierno queda corto porque aquí hay que hacer un punto político y es lo siguiente. Desde la instalación de la democracia, el gobierno, el Estado chileno, perdón, ha tenido una serie de programas de reparaciones para familiares, para exonerados, que nos han costado miles de millones de dólares. En el caso del informe RETI, que se supone que es una verdad absoluta, intocable, está claro que en el informe RETI deben aparecer personas, son alrededor de 38.254, porque hay dos partes, ¿no? Ahí en ese número, el punto es que está claro que hay personas como Bernarda Vera que deben aparecer como torturadas o desaparecidas, que no lo son, pero para poder tener toda la historia de lo que fue el golpe militar, necesitan números, ¿no es cierto? Entonces, si son 38.000 y no 20.000, mejor para la historia, ¿no? El tema de el número es muy importante. Entonces, lo que le falta al ministro de Justicia, que pertenece a un gobierno de derecha, es decir, vamos a investigar qué otros errores, cuántos nombres aparecen en esos informes que están en la misma condición de Bernarda Vera, que está aparecida y que no debiera estar en ese informe, y menos su familia recibir una reparación. El decir, bueno, es que el gobierno anterior no hizo nada y nosotros lo hicimos, no es lo que se espera de un gobierno de derecha de esta naturaleza. Es muy No lo, poco. Queda no lo van a hacer. esa sensación, sí, no lo van a hacer. Es Queda un esa aviso. sensación de que vayan al punto central, po. No quedemos así como el tema de la seguridad. Ah, el gobierno anterior no afrontó la seguridad como lo debería haber afrontado. No, esto es un tema mucho más profundo. Acuérdense los falsos exonerados que salió por la prensa, que nos costaron, aquí lo tengo, 58 millones de dólares. Y este tema de Bernarda Vera apareció por la prensa, no apareció por una investigación del Estado. Entonces,
tienen todo un programa de búsqueda que dejó instalado el presidente Boric. Ese es el Bueno, tema, porque está instalado. Este no, es un está tema bien, instalado y ya el gobierno no se va a meter en ese avispero. No. no se Una atreven cosa a es cambiar de. la narrativa, ¿no? No se Es atreven. que hay No se narrativas atreven. que ya no se pueden cambiar. Es como tratar tú de cambiar la narrativa del Quijote de la Mancha. Ya no lo podéis reescribir ese libro, está ahí nomás. Esta es una narrativa escrita, el martirologio y todo lo demás. Y la cosa se infló, se hinchó por todos lados. Pero eso ya es la realidad, es la normalidad, como dicen, la nueva normalidad. Y el gobierno que tiene otras cosas que atender, como es, por ejemplo, que el país crezca económicamente una vez por todas, no se va a meter en eso. Créeme que no se va a no se va a crear otro frente y crear más odiosidades y todo. No, no lo va a hacer. Yo no lo haría. Si fuera el presidente diría, no se metan en eso, tenemos que concentrarnos en otras cuestiones, eso nos va a crear más problemas nada más. Y nos van a pintar de que somos unos defensores del pinochetismo y la tortura, no se van a meter. Tú sabéis que no se van a meter en esa cuestión, como no se van a meter en muchas otras. Una cosa es una cosa muy distinta, como dice el viejo y manoseado refrán, otra cosa es con guitarra. Una guitarra llena de púa, llena de trampas, una guitarra minada, en cierto sentido. Eh, no te voy a interrumpir porque estás en este momento sin decir nada, así que no me vas a retar. Sí, yo voy a, a mi último bloque, amigos míos, que hace posible este programa y que son productos y servicios que usted puede necesitar hoy día o mañana cuando mucho. Como por ejemplo, eh, va a ir a un tribunal, lo están acusando de algo, o usted quiere llevar a un tribunal, o hay un tema de divorcio, un tema civil. Salinas y Ojeda, amigo, usted va a necesitar abogados, y Salinas y Ojeda es un bufete de abogados especialista en temas civiles con un tremendo rating de éxitos legales. Eso es lo que importa, ¿no es cierto? Ganar el caso. Salinas y Ojeda, usted los ubica en salinasyojeda.cl. Continúo con Safety First, una empresa de seguridad que entiende que la seguridad es algo mucho más complicado que simplemente comprar cascos y zapatos de seguridad. Se requiere investigar cuáles son los riesgos posibles de su edificio, de su condominio, de su empresa, de su bodega, de lo que sea. ¿Qué es lo que puede pasar? Prepararse para esa contingencia, preparar al personal para que respondan racional y rápidamente cuando se produzcan los fenómenos y no salgan corriendo, digamos, en estado de histeria. Se requiere eso, preparar a la gente, preparar las contingencias, y eso es lo que hace safetyfirst.cl. No espere que le ocurran los desastres, prevéngalos. Sigo con Lascar Comunicaciones, una empresa de comunicaciones muy completa que entrega una real comunicación a quienes piden su servicio. Es decir, no solo decir algo, sino cómo decirlo que sea potente y claro para comunicar su presencia, por qué medios hacerlo, evaluar los resultados, cambiar lo que haya que cambiar, un permanente feedback para que la comunicación dé frutos. Eso es lo que entrega lascarcomunicaciones.cl, empresa formada por especialistas que se criaron académicamente en la Universidad Católica. Y ahora sí, no hay más cosas que decir de este tipo. Volvemos con Nicole. No me vas a retar, ¿no? Esta vez, No, no ¿no? te va a repetir. Oye, es que pensaba el tipo de campaña que hizo el gobierno de Kast, que no trató de entrar a los temas de fondo y cómo la realidad, tarde o temprano, igual se le aparece y en algún minuto tiene que entrar a los temas de fondo, no solamente con esto de la aparición de Bernarda Vera. Ahí por ahí todavía está el proyecto del Servicio Médico Legal que no quiere investigar ni hacer el ADN a estos restos que han estado apareciendo, que aparecieron hace como 2 años en la Universidad de Chile. O sea, es decir, mantener la historia vigente de una historia del pasado. Y es importante ir al fondo. Yo sé que este gobierno no lo va a hacer, pero porque esto es lo que ha moldeado Chile también, el relato, es lo que ha moldeado las políticas públicas, ha moldeado una serie de cosas. Se supone que esa es la verdad, ¿no? Y otra situación que le explota al gobierno en la cara, no le explota de una manera negativa, digo, pero al cual se tiene que enfrentar es el tema de Codelco, que es otro de los temas que está hoy, mientras grabamos, en la primera línea de discusión, porque así como te comparaba que las contribuciones, cuando empezó el Partido Nacional Libertario, en la primera candidatura de Johannes Kaiser, es decir, nosotros estamos en contra de las contribuciones, derecho de propiedad, bla, bla, bla,
era una locura, ¿te acuerdas? Lo tildaban de extremo, esto es inaceptable, nadie en Chile saca un impuesto. Pero se fue instalando la opinión pública, se fue instalando la discusión, de a poco se abrió la puerta y después vino este segundo proceso electoral en el cual ya varios candidatos hablaban de la eliminación de las contribuciones al adulto mayor. Bueno, y el tema de Codelco no era parte de la campaña de José Antonio Kast, pero tímidamente también se ha ido instalando y hoy vuelve a aparecerse, se apareció marzo, vuelve a aparecerse por una situación muy clara. Codelco está desfinanciado. Codelco no financia políticas sociales como dicen en la oposición, en la izquierda. Álvaro Elizalde salió a hablar. Codelco está desfinanciado y lo que le entrega al Estado a través de deuda. Es decir, nos estamos mordiendo la cola, ¿no? Decimos que Codelco es de Chile, que Codelco es el sueldo de Chile, que Codelco financia programas sociales, pero resulta que lo que le entrega al Estado Codelco es a través de deuda que al final también tenemos que pagar nosotros los contribuyentes porque lo tiene que pagar de alguna manera, las deudas se pagan en los intereses. Y resulta que el tema de Codelco, de privatizar, que tú lo has hablado varias veces en el programa, donde la izquierda para ellos es un tema intocable, ya de alguna manera ha ido permeando la discusión pública y la volvió a abrir el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, ayer en una entrevista, no ayer, el día martes, hablando de que es hora de evaluar a las empresas públicas, habló genéricamente, las que no producen como debieran o las que no son competitivas como debieran, y hay que empezar a evaluarlo, ver qué se hace con esas empresas. Evidentemente le preguntan por Codelco y dice, es hora también de hablar de Codelco porque Codelco es una empresa en crisis y dice una serie de planteamientos. Ya. Todos explotaron, ¿no? Pero resulta que al final, ya de a poco uno ve en el ambiente, han salido economistas que ni siquiera son de derecha, como Sebastián Edwards, diciendo, ya es hora de hablar de Codelco porque hay algo que tenemos que tener claro. Codelco hoy entrega menos que la minería privada. Codelco hoy tiene una administración oscura. Acuérdense que abultaron producción que no era para pagar bonos. Acuérdense que murieron 3 mineros en una faena de la mina El Teniente que estaba fuera del radar de la directiva de Codelco y de Cernagiomín y una serie de instituciones que se supone que fiscalizan a las minas. Bueno, no estaba declarada esa faena y murieron 3 mineros. Y una serie de otras cosas de Codelco que al final lo han hecho una caja pagadora de favores políticos, de directorio y del Estado. Bueno, y uno ve, a pesar de que la izquierda ya empezó a reclamar diciendo que el gobierno quiere, este gobierno de ultraderecha quiere privatizar, algunos ya expertos de minería, algunos economistas diciendo, pero hay que evaluarlo porque Codelco nos está costando intereses en vez de costarnos el sueldo de Chile. Bueno, Codelco se convirtió no en el sueldo de Chile, sino en la deuda de Chile. Eso es lo que es. Pero volvemos al punto inicial, es uno de esos organismos cuya verdadera función es dar pega, pagar favor y todas esas cosas que tú estás diciendo. Así que y eso la izquierda lo va a defender porque viven de eso hasta el fin de sus tiempos y viven muchos chilenos de eso. Si al final de cuentas esto no es meramente un tema de unos cuantos políticos corruptos y sinvergüenza, este es un tema nacional. Algunos están en Codelco, otros están en otras cosas, pero si vas sumando todos los empleos públicos que están en estas empresas, en AP también podéis sumar montones más, en AMI. Bueno, esa gente quiere seguir recibiendo un sueldo. Si al final este es un tema realmente casi inmanejable. A esta altura es un tumor inoperable, yo creo. Bueno, amigos, hemos llegado pasado, de hecho, por lo que veo en mi reloj. Acuérdate que te paraste. No, este no es un reloj chino, el que estoy viendo ahora. No, pero perdimos como algunos minutitos porque estuvimos en blackout ahí cuando te paraste del programa. 30 segundos fue eso. Pero déjame dejarte instalado este tema. Yo escuchando la entrevista con respecto a Codelco, a mí no me parece, si es que se profundiza y se sigue abriendo la ventanita, no se trata de privatizar y deshacerse, sino que hay muchas maneras de que entren capitales privados en asociaciones, etcétera. Pero hay un tema de fondo que diferencia la mirada y es la siguiente. En Arturo Esquella y gente de derecha está hablando de la rentabilidad de Codelco, que no la tiene. Y la gente de izquierda habla de la propiedad.
son situaciones distintas y miran a las empresas de una manera distinta. Para la derecha, en este sentido, y algunos economistas de derecha, lo importante son los números. Para la izquierda es quién controla y quién tiene la propiedad, aunque los números no den. Entonces son mundos distintos de mirar. Por eso que he hablado de las galaxias diferentes, que no hay manera de entenderlas. Voy a escribir otro libro sobre eso. De hecho, lo estoy escribiendo ya. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final del programa. Contaremos con Nicole el próximo martes. Y mientras tanto, les deseamos que tengan, no sé, ¿por qué es lo que les podemos desear a mitad de semana? Todavía no llegamos al weekend. ¿No? Eh, Pero un buen fin de semana también, pues algo así. Podría ser. Bueno, Ya. está bien. Eso. Y no olviden, amigos míos, que en unos días más va a estar les voy a estar mostrando el nuevo libro que no tiene nada que ver con la contingencia nacional. De repente me latea igual que a ustedes. Así que bueno, ya se los voy a mostrar. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao.